Una compañía de alquiler de camiones cobra una tarifa de alquiler diario de $2 por milla conducida hasta 50 millas o una tarifa fija de $100 si se manejan más de 50 millas. Escribe una función relacionando el número de millas conducidas, m, al costo, c en este caso, debido a que hay dos reglas o dos fórmulas para determinar el costo, nuestra función c de m será una función definida por partes o por partes. Función. Una función por partes es una función en la que se usa más de una fórmula para definir la salida o el valor de la función. Cada función tiene su propio dominio, donde el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles, y el dominio de la función es la unión de todos estos dominios más pequeños. Anotamos esta idea como se muestra a continuación, donde tenemos la función f de x es igual a varias fórmulas y la variable de entrada x está en un dominio particular. Volviendo a nuestro ejemplo, necesitaremos dos fórmulas o dos reglas para determinar el costo. Entonces la función c de m es igual a, la primera regla es $2 por milla conducida hasta 50 millas. ¿Por qué? M es el número de millas conducidas. C de m es igual a 2 veces m o 2 metros si m, el número de millas conducidas, es mayor o igual a 0 y menor o igual a 50. Y luego para nuestra segunda fórmula, el costo es una tarifa plana de $100 si se manejan más de 50 millas, lo que significa que C de m es igual a 100 si m es mayor que 50. C de m es la función que relaciona el número de millas conducidas al costo en función de la situación dada. Veamos también la gráfica de la función c de m. Observe cómo el gráfico tiene dos partes basadas en las dos fórmulas para la función por partes. Esta parte del gráfico viene dada por la función c de m es igual a 2 metros cuando m es mayor o igual que 0 y menor o igual que 50. Observe que aquí tenemos m es igual a 50. Y luego esta parte de la gráfica viene dada por la regla de función c de m es igual a 100 si m es mayor que 50. Espero que hayas encontrado útil